porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Jesús le contestó: no teman, tranquilícense, soy yo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 9, y del 11 al 13. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿Todos? ¡Muéstranos, Señor, tu misericordia! Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Todos. ¡Muéstranos, Señor, tu misericordia! La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Todos. ¡Muéstranos, Señor, tu misericordia! Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá guiando sus pisadas. Todos. ¡Muéstranos, Señor, tu misericordia! Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo del 1 al 5. Hermanos, les hablo con toda la verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor!
El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos conceda sabiduría e inteligencia para interpretar su divina palabra, que descienda sobre nosotros su Espíritu y nos acompañe, nos guíe. Pedro era pescador, sabía nadar y sin embargo se estaba hundiendo en el agua. Las fuerzas del ser humano no son suficientes para sobrellevar la tempestad. Por eso, pidámosle al Señor que envíe su Espíritu Santo a nosotros y nos dé la gracia de sobrellevar las tempestades, los problemas, las dificultades. Te invito a que tomes una actitud de oración y hagas esta hermosa oración después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela.
Un abrazo en la distancia, hermanitos, hermanitos. Hoy es domingo, día del Señor. Domingo 9 del mes de agosto. Bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios porque nos regala un día más. Porque nos regala la oportunidad de poder compartir su divina palabra. Cuántas personas han muerto, cuántas personas no están vivas, cuántas personas no nos acompañan, y ustedes y yo tenemos la oportunidad de estar compartiendo esta divina palabra en este día. Por eso, querido hermano, me alegra mucho que estés aquí escuchando el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hoy la palabra de Dios nos va a enseñar en San Mateo, capítulo 14, versículo 22, varias cositas. Miren, el día de ayer nos mostraba la palabra, el Evangelio, cuál era la acción de Dios sobre el demonio. Había un niño poseído y Jesucristo lo expulsó. Pero también nos mostraba cuál era la forma de proceder del demonio, cómo era la forma de actuar del diablo. Decía el papá: mi hijo que está poseído en ocasiones se lanza al fuego, en ocasiones se lanza al agua. El diablo quiere que ustedes y yo arruinemos nuestra vida, la destruyamos con el pecado. Yo se lo explicaba ayer. Hoy vamos a ver cómo es el proceder del ser humano, por ejemplo con Pedro, al que Jesús le dice: quédese en la barca, vaya en la barca, y Pedro dice: yo me bajo de la barca, yo soy capaz, deme la orden para yo ir donde estás tú. Pero también nos muestra cómo se realiza la acción de Dios. Varios detalles. En primer lugar, la barca. Cristo le dijo a los apóstoles que vayan en la barca. Pedro se bajó de la barca. Segundo detalle, el viento le era contrario a la barca. La barca representa a la iglesia. Siempre la iglesia tendrá contratiempos. Sacerdotes que renuncien, sacerdotes que se porten mal, diáconos, religiosos, escándalos, siempre habrán contrariedades. Tercer detalle, Pedro, escuchen bien, Pedro era pescador y el pescador estaba en el agua, sabía cómo defenderse en el agua. Pedro sabía nadar, se había criado en un lago, cerca del lago, se lanzó, se bajó, empezó a caminar. Y por empezar a caminar yo creo que le olvidó nadar, porque empezó a hundirse. No podía nadar, no podía echar brazo para salir a la barca de nuevo. Y gritó: sálvame, Señor. Enseñanza. Ustedes y yo ante las adversidades podremos tener todas las capacidades, todo el dinero, todas las condiciones, pero necesitamos de Jesús. Jesús lo sacó. Cuarta característica, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Los hombres de poca fe, las mujeres de poca fe están dudando. Vamos pues a compartir la palabra de Dios de San Mateo, capítulo 14, versículo 22, en el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Oído al tambor, paren la oreja. Escuchen con mucha atención. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, el relato del Evangelio nos presenta la multiplicación de los panes para que ustedes y yo veamos lo que hizo Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Recuerdan? Habían 5,000 hombres, 5 panes, 2 peces. Los apóstoles dijeron: que se vaya la gente, no podemos alimentarlos, son muchos. Jesús dijo: denle ustedes de comer, que se siente. Los alimentó y sobraron 12 canastos. Los apóstoles acababan de ver, los apóstoles acababan de observar el milagro que Jesús había hecho multiplicando los panes. Jesús le dijo a sus discípulos que subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Pregunto, ¿Jesús mandó a sus discípulos a subirse a dónde? Que pueda responder en los comentarios. ¿A dónde Jesús le dijo a sus discípulos que se subieran? A la barca. La barca significa la iglesia.
¿Cuál iglesia? La que Cristo fundó en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. ¿Cuál iglesia? La iglesia que está siendo perseguida, que está siendo atacada. La iglesia a la que ahorita no se le permite celebrar la Santa Misa. La iglesia a la que ahorita mandan a tener cerrada. Está siendo atacada. Y ustedes lo van a ver en el Evangelio. Por eso hago un paréntesis. Todo católico que quiera formarse, todo católico que quiera crecer en el conocimiento de la palabra, hoy a las 8 de la noche, busca en YouTube Padre Marcos Galvis en vivo, 8 de la noche hora venezolana. Y si usted quiere saber la hora de su país, busca en Instagram o en Facebook Padre Marcos Galvis, ahí está la foto donde aparecen las horas. Y vamos a formarnos para defender nuestra iglesia y para permanecer en la iglesia que Jesús fundó. Pedro escuchó que Jesús le había dicho: quédate en la barca, no te bajes de la barca, vaya hasta que llegue a la orilla. Esa fue la orden. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se baja de la barca? Se hunde. Yo era católico, me metí evangélico, se hundió. Yo era católico, me metí ateo, se hundió. Yo era católico, perdí la fe, pues se hundió. Se hundió por desobediente. Mientras que él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Jesús se fue al monte, se fue solo y se puso a hacer oración. Llegada la noche, estaba él solo allí. Mandó a los discípulos que se fueran en la barca. Entre tanto, la barca ya iba muy lejos de la costa. La barca ya se había apartado de la costa, de lo que es seco, donde hay tierra, donde hay arena, donde hay piedra, donde hay seguridad. Oigan, y las olas la sacudían, porque el viento le era contrario. Padre, ¿qué será esto que está pasando hoy día? Porque es que usted ve que la iglesia es cerrada. ¿Cuándo se había visto eso? Padre, ¿qué es esto de que hay sacerdotes, hay congregaciones, hay personas que dicen veo a Dios, veo a la Virgen? Hay personas que dicen que el mundo se va a acabar. Padre, que la iglesia se va a terminar. ¿Qué es lo que está pasando? Oigan, escuchen. Oído al tambor. Y las olas la sacudían porque el viento le era contrario. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Hay un sacudón actualmente y siempre lo habrá. Porque el viento le es contrario. Cristo quiere que la barca de su iglesia siga adelante. ¿Cuál es el problema? Que en esa barca, a la barca de Cristo, las olas la van a sacudir. El viento la va a sacudir. Por eso usted no se extrañe. Usted no se asuste. Usted no pierda la fe. Crea en Cristo. Fije su mirada en Cristo. Padre, es que yo me enteré de un escándalo en la iglesia. Eso significa un sacudón, una ola que estremece la barca. Padre, es que yo me enteré que el sacerdote de mi parroquia, yo no sé qué. Eso es un sacudón, el viento contrario que quiere destruir la iglesia de Cristo. Quiere que la barca se hunda. Quiere que la iglesia se acabe. Padre, pero es que los hermanos protestantes andan diciendo de la iglesia que yo no sé qué, que la iglesia es la ramera, que el Papa es la bestia y que voy a hacer. Eso significa que las olas sacuden la barca porque el viento es contrario. Padre, ¿qué vamos a hacer con este mundo que usted sabe que los homosexuales, las lesbianas están atacando la iglesia? Usted sabe, Padre, que el aborto, usted sabe que la eutanasia, usted sabe que están quemando las iglesias, mire los atentados. Eso significa que vienen momentos duros que están sacudiendo la barca, porque la barca va navegando, porque la barca está en el mar, porque la barca sigue adelante. Yo le aseguro que si esa barca estuviera en la orilla, estuviera fuera del agua, no fuera tropezada por el viento ni por el agua, porque hay problemas y dificultades. ¿Ustedes no se acuerdan? ¿No han leído Don Quijote de la Mancha? Don Quijote de la Mancha le dijo a Sancho Panza, le dijo Sancho Panza: Don Quijote, los perros ladran, los perros ladran. Y dijo Don Quijote: sí, porque hay gente. Sacuden la barca, sacuden la iglesia. Hay sacudones por aquí, hay sacudones por allá, porque la barca está en el agua.
porque la barca está navegando, porque la barca sigue adelante, porque la iglesia no la han destruido y no la podrán destruir. Que venga quien venga. Cristo dijo, Mateo 16, 19, los poderes del infierno no la podrán destruir. Así lo dijo, así lo firmó y así lo selló y así se cumple. ¿Cuál es el problema? Que la barca va navegando y al ir navegando vendrán calmas, pero también vienen tempestades que quieren hundir la barca. A la madrugada Jesús fue hacia ello. ¿Quién mandó la barca? Cristo. ¿Quién va detrás de esa barca? ¿Quién es el que va cuidando la barca? ¿Quién es el que va cuidando la iglesia y la va guiando? Cristo. Y entonces, ¿por qué usted no confía y se baja de la barca? ¿Por qué usted no confía y se asusta? Porque somos como los apóstoles. Oigan, caminando sobre el agua, la acción de Dios, algo extraordinario, sobrenatural. Cristo fue a la barca y iba caminando sobre el agua. La barca estaba en el agua y venía siendo sacudida. Y Cristo iba detrás de la barca, iba hacia la barca a encontrarse. No dice, el viento sacudió a Jesús. No dice, las olas asustaron a Jesús. No. La barca pudo tener miedo, los tripulantes. La barca iba en el agua. La iglesia sigue adelante. Aunque nosotros nos sacuda, aunque nos dé pánico, aunque nos dé miedo. Pero ¿saben quién va cuidando esa barca? Cristo el Señor. Los discípulos estaban asustados. Se iban a hundir, estaban preocupados. Y al ver a Jesús sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Los que estaban en la barca iban obedeciendo a Jesús y estaban dando gritos de terror. ¿Qué significa dar gritos de terror? Lo mismo que está pasando hoy día con los católicos. Están dando gritos de terror. Padre, ¿desde hace cuánto? Mire, jamás yo he escuchado desde que era joven que se haya suspendido el sacrificio eucarístico en la iglesia. ¿Cuándo, Padre? Eso es fin de mundo. ¿Que hayan cerrado la iglesia? No, Padre. Estoy asustado. Yo no me he confesado, yo no he comulgado, estoy dando gritos de terror, estoy asustado. Eso era lo que sentían los apóstoles. ¿Cuándo, Padre, iban a salir personas defendiendo la muerte de otro con aborto, con eutanasia? Hoy día. ¿Cuándo, Padre, el hombre iba a pelear con otro hombre y destruirse con bombas, con guerras, por dinero? Padre, eso es fin de mundo. Eso nos asusta, eso nos aterra. Todavía no logramos distinguir a Jesucristo en medio de la nube, en medio del agua, en medio de la oscuridad. No sabemos que es Jesús y creemos que es un fantasma. Todavía no hemos discernido que la iglesia tiene que ser sacudida. Todavía no hemos discernido que la iglesia tiene que ser movida, pero la iglesia sigue adelante. Todavía ustedes y yo estamos torpes de mente como los apóstoles, asustados, gritando como niños. Y Jesús viene caminando. Pero Jesús les dijo, tranquilícense y no teman, soy yo. Jesús le dijo, calma, calma, que no panda el pánico, el miedo. Calma. Calma, soy yo. Los apóstoles, para poderse calmar, necesitaron oír la voz de Jesucristo. En español, para que ustedes y yo sigamos esa barca, para que ustedes y yo sigamos los caminos del Señor, es necesario oír, leer la palabra de Dios, meditar las escrituras, meditar las sagradas escrituras. Por eso te invito nuevamente. ¿Usted quiere tener paz, calma y tranquilidad? Busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvi. Busca en YouTube
Padre Marcos Galvis en vivo. Hoy, 8 de la noche, hora venezolana, vamos a defender la iglesia, la barca que sigue adelante, a la que Cristo guía. Con capítulos y versículos vamos a estudiar la palabra de Dios. No se asusten, cálmense. ¿Vieron a Jesús? No lo siguieron. ¿Oyeron a Jesús? Se calmaron. Entonces Pedro le dijo, a ver, pregunto, ¿cuál había sido la orden de Cristo? Suban a la barca, nos vemos en la otra orilla. Vayan en la barca a la otra orilla. No le dijo quédense por el camino, no le dijo vayan para este lado, dijo, vayan a la otra orilla. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Si usted es real, no lo vemos, pero escuchamos su voz, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Lo que significa, no vemos a Cristo por ningún lado. Vemos que nos vamos a hundir, pero escuchamos la voz de Dios que nos dice calmen. Pedro quiso ir a Jesús. ¿Cuál fue la orden? No se bajen de la barca. ¿Qué hizo Pedro? Pues cometió el error de bajarse de la barca. ¿Para qué se baja? Si Jesús le dijo no se baje. Jesús le dijo, ven, Pedro, miren, se lo dije al inicio y se lo vuelvo a repetir. Pedro era pescador. Pedro era nadador profesional. Pedro sabía nadar. Pedro se había criado en el agua. Y cuando Jesús le dijo, ven, se puso encima del agua, empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse. Pedro no fijó la mirada en Cristo. Pedro escuchó que Jesús dijo, ven, pero en el camino de la barca a Jesús, que no estaban lejos porque estaban conversando, hablando, Pedro empezó a ver a los lados, sintió miedo. Lo que está pasando con los apóstoles hoy día, lo está pasando con los discípulos, con ustedes y conmigo, tenemos miedo. Es que la Virgen habló y dijo que fulano de tal, que yo no sé qué. Es que aquel fulano tuvo una revelación. Es que es el fin de la iglesia se va a acabar. Es que aquella persona que predica es un vidente y dijo tal cosa. ¿Qué es lo que está pasando con los cristianos? Están dejando de oír la palabra de Dios y se están atemorizando de las voces exteriores que hoy día están asustando a la iglesia, que están asustando a los que van en la barca. ¿Quién lo mandó a bajarse? ¿Quién lo mandó a que se bajara? Él se bajó porque quiso y le dijo, si eres tú, mándame a ir a ti. Jesús le dijo, vaya en la barca al otro lado. Es lo mismo que pasa con el católico que se sale de la iglesia y se va con los protestantes. ¿Quién le dijo a usted que fuera para otra iglesia? Padre, pero es que a mí me dijeron, usted se puso a escuchar voces exteriores, sintió miedo, sintió pánico, dejó la iglesia de Cristo. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Pedro, que era nadador, Pedro, que había sido criado en el agua, ¿cómo se va a hundir? Porque la palabra de Dios no dice Pedro salió nadando y llegó a la barca. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pedro, al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le dio la mano, lo salvó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, que sabía nadar, no fue capaz de regresar. Empezó a hundirse. Toda persona que pierde la fe en la iglesia de Cristo, toda persona que es hombre de poca fe, por estar escuchando el ruido, el aire, los huracanes, por estar escuchando informaciones, se va a acabar el mundo, se va a acabar todo, el Papa esto, aquella información, por estar perdiendo el horizonte en Cristo, se puede hundir. Y Jesús dice, esas personas son hombres y mujeres de poca fe. ¿Cuál es su fin? Hundirse. La única forma de salir de ahí es volver los ojos a Cristo y subirse a la barca. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela.
Un feliz día para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, en el Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. ¡Los quiero mucho! Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.